la pedagogía Waldorf, tratando de ponerlo como en una idea muy central, pues esta parte de una filosofía, ¿sí? En la cual está sustentada, que es la antroposofía, la cual fue desarrollada por Rudolf Steiner, y se basa realmente en un conocimiento profundo del ser humano y del mundo, y esto pues realmente nos amplía muchísimo lo que es la visión del ser humano, ¿sí? Considerado como un ser tripartita, ¿no? Que está constituido física, anímica y espiritualmente, ¿no? Y finalmente, bueno, en la pedagogía Waldorf se toma como base esta imagen del hombre para poder, ¿no? Desarrollar todo lo que es pues los principios fundamentales de la pedagogía Waldorf, ¿sí? Y esto pues realmente es poder contribuir a una formación de seres humanos integrales, completos, quiero decir, ¿no? En estas tres esferas, ¿no? La parte física, anímica y la parte espiritual. Es un movimiento que en los últimos años ha tenido muchísimo crecimiento, y ese crecimiento se debe a varias razones, pero yo creo que una de las principales tiene que ver con que muchos de los descubrimientos que se están haciendo en la neurociencia están demostrando que la forma que tienen los niños de aprender está justamente ligada a la que tiene la forma de Waldorf de enseñar. La pedagogía Waldorf no es una metodología, es una filosofía de vida, ¿sí? Y también quiero mencionar que es un movimiento mundial, no es una receta, es una pedagogía viva, es una pedagogía que se transforma, que se regenera, que los maestros, ese es el compromiso que tenemos, ¿no? Como no es aquí está y así se hace, no. Tenemos que saber, ¿no? Lo que necesitan nuestros niños, lo que necesita nuestro grupo. Reconocer que cada ser humano es único e irrepetible, ¿sí? Entonces es reconocer esa individualidad que somos cada uno de nosotros, y lo que realmente es importante es poder acompañar a estos niños, ¿no? Poco a poco, en cada una de las etapas escolares, a que pueda descubrir esa individualidad de quién es, ¿no? Hay 3 preguntas que son así fundamentales, que no solamente derivan de la antroposofía o de la pedagogía Waldorf, sino es quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y en este sentido es poder tener como este acompañamiento a descubrir realmente esa esencia individual que somos. Una, digamos, como de las grandes máximas, ¿no? de esta pedagogía es poder tener como educadores, ¿no? Como maestras, como maestros, muy claro que nuestro sentido ha de ser desarrollar seres humanos libres que puedan tener un sentido o que puedan descubrir el sentido y el propósito de su vida. Algo que nos interesa muchísimo es justo despertar este interés por el mundo, es desarrollar esta sensibilidad artística, es desarrollar esta habilidad social, ¿no? De empatía, de colaboración. Es también por supuesto que nos interesa desarrollar esta parte de un pensamiento que pueda crear, y entonces hacia donde vamos es a desarrollar este pensamiento creativo que me va a permitir a mí, tal vez más adelante, ¿no? Poder encontrar muchas respuestas, muchas soluciones, ¿no? Crear, porque de eso se trata, no solamente, ¿no? Como de aprendernos las recetas, es este pensar autónomo, que no se ciñe, ¿no? a A más B igual a C, ¿sí? Entonces aquí está la diferencia, quizás se conoce más como en este pensamiento, ¿no? Divergente, ¿no? Que se abre, y no a este pensamiento convergente, que eso es lo que pasa cuando tú tienes una educación que te dice esto es así, y esto es así, y esto otro es así. Entonces ahí vas cerrando, en vez de poder abrir.
¿no? Entonces, y de eso se trata, de desplegar todo este potencial que como seres humanos poseemos. Cosas como, por ejemplo, el juego libre, ¿no? Que es la forma de enseñar en los primeros 7 años en el jardín de infancia en Waldorf. Este juego que nace del niño, que surge de él, le está permitiendo hacer todo un desarrollo emocional con los demás niños, una parte social de integración, de negociación, le permite aprender a resolver problemas, a tomar decisiones, pero además le está permitiendo generar una fantasía que después va a ser la base de la imaginación. Y la imaginación es una herramienta básica para el aprendizaje. Es lo que nos permite leer algo, imaginarnos eso que estamos leyendo, escuchar a la maestra e imaginarme lo que me está contando. Y entre mejor me lo imagino, más lo retengo. Entonces está completamente ligada esta imaginación al aprendizaje. Y eso se desarrolla en el juego a través de la fantasía. Este proceso de jugar nos permite además encontrarnos con el otro y aprender a través de esa relación con los demás. Otra de las características es el movimiento. El aprendizaje a través del movimiento nos da una flexibilidad, ¿no? Cada vez que nos movemos estamos haciendo conexiones neuronales. No es nada más que porque nos movemos estamos logrando que nuestro cuerpo sea más ágil, que tener más destreza, tener más control sobre nuestro cuerpo. Por supuesto que lo estamos haciendo, pero además está creando unas conexiones en el cerebro entre cada una de nuestras neuronas. Entre más nos movemos, más conexiones se crean. Entre más variado es el movimiento, más variadas son esas conexiones. Y si a este movimiento lo ligamos con un aprendizaje, entonces ese aprendizaje se internaliza de una forma mucho más profunda. Si yo estoy moviéndome y mientras digo las tablas de multiplicar y cada vez que me toca decir el resultado hago un movimiento en específico, le doy énfasis a mi movimiento, cada vez estoy internalizando más esas tablas y ese mismo movimiento me está ayudando a recordar cuál era el número que seguía, ¿no? Entonces el movimiento está ligado en todo el aprendizaje que tienen los niños. Y cada vez actualmente hay más niños que están diagnosticados con síndrome de hiperactividad. Y muchos de esos casos, yo creo que diría que la gran mayoría, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, tiene que ver con que no estamos considerando su necesidad de movimiento en la forma en la que estamos planeando las clases. Y entonces estamos diciéndoles todo el día que se estén quietos, que se estén sentados, cuando lo que su cuerpo les está pidiendo a gritos es moverse. ¿Qué diferente sería si tomamos esa necesidad de movimiento para unarla al aprendizaje? Y entonces que el niño antes de sentarse pueda moverse, pueda correr, pueda sacar toda esa energía que tiene y pueda justamente no solo ligar el aprendizaje al movimiento, como decíamos hace rato, sino que además va siendo cada vez un movimiento más controlado, más enfocado, más encauzado, que está también el niño aprendiendo a controlar ese movimiento. Trabajamos por septenios, ¿no? Entonces hay una, digamos, acompañamiento en estas etapas evolutivas que van por septenio, en donde qué es lo que realmente necesita un niño del primer septenio, ¿sí? Y entonces eso es lo que pues tenemos que brindar, lo que tenemos que ofrecer. Un niño en sus primeros 7 años necesita necesita moverse, está aprendiendo a través de su cuerpo, a través de los sentidos, y entonces, dependiendo de qué les ofrezcamos y qué les acerquemos en esta primera etapa de su vida, ¿sí? Es que podemos realmente nutrir y podemos fortalecer y podemos, acompañar en un desarrollo físico saludable, ¿sí? Y en este sentido, algo que es muy importante es que el niño de los primeros 7 años pueda tener esta imagen del mundo, que el mundo es bueno, ¿sí? En ese segundo septenio, los niños que pues, básicamente son los de primaria, están en un proceso de desarrollo en donde el sentir, ¿sí? Es la parte esencial, lo que los va a guiar. Los niños todavía no tienen como todo, o sea, claro que pensamos, ¿no? Pero esta parte, digamos, del pensamiento racional, sino estos niños ¿no? Sobre todo lo procesan a través de este sentir, digamos, en esta momento de su vida, una educación
muy impregnada del arte, ¿sí? En donde finalmente no solamente es que haya actividades artísticas, sino que todo lo que se les ofrece puede ser, ¿no? La parte de matemática, la parte de las letras y todo esto es a través de este desarrollo artístico, ¿sí? Y que lo estamos entendiendo como una percepción y como una forma también de entender la realidad. Y bueno, ya en el tercer septenio estamos hablando, ¿no? De los chicos de 14 a 21 años. Ahí sí ya vamos a un desarrollo mucho más en forma, digamos, de este pensamiento, porque ya ahí existe esta madurez, o sea, neurológicamente lo sabemos. Un niño de 5 años, o sea, no tiene, ¿no? Como este desarrollo que se requiere para un pensar, y eso es lo que pasa mucho, ¿no? Estamos llevando a los niños, los estamos forzando a ejecutar, a realizar, ¿no? Razonamientos, un pensamiento, o estamos intelectualizando, y realmente lo único que estamos haciendo es debilitarlos, porque esa fuerza y esa energía que se requiere, ¿no? Todavía no está listo para ello, ¿no? Generalmente yo uso un ejemplo y digo, es como si queremos poner a un niño de 6 meses a que camine, no está listo, lo vamos a debilitar. Esto mismo pasa, ¿no? en este proceso educativo, entonces hay que tener mucho cuidado, y siempre pues vamos a escuchar en la pedagogía Waldorf hablar de las etapas evolutivas, ¿no? Las etapas que van por septenios. Y los 3 primeros septenios son los septenios de la educación, ¿no? En donde podemos formar, en donde como maestros y padres podemos acompañar. Después de estos 3 primeros septenios ya toca lo que llamamos, ¿no? La autoeducación. Entonces, Waldorf no decide, yo quiero que el niño aprenda a sumar o a escribir, pues como ese es mi objetivo, empecemos. Sino digo, bueno, ¿cuándo para el niño es importante aprender a leer y aprender a escribir? Porque ese es el momento en el que el niño está abierto a recibir. Justamente tomando por el ejemplo de la lectoescritura. Si yo quiero que un niño aprenda a leer, el mejor momento es cuando el niño tiene interés en qué dicen las palabras. Cuando empieza a preguntar, ¿qué dice aquí? ¿Cuál es la letra de mi nombre? ¿Qué dice acá? ¿Cómo suena esta con esta? Porque entonces el niño está ahí. Esa energía que estaba en el cuerpo, en moverse, en correr de un lado a otro, en terminarse de formar, de repente se fue a la cabeza y el niño quiere saber. Y si yo en ese momento que el niño quiere saber le doy ese conocimiento, entonces el niño lo recibe con un gozo increíble. Está maravillado de eso que le estoy enseñando, porque se vuelve útil para su vida. Si no es útil, el conocimiento no sirve. El conocimiento solo sirve por la relación que crea con el niño. Entonces este niño que le estoy dando eso en ese momento se vuelve lo más útil que he podido recibir. Y es cuando el aprendizaje es realmente gozoso. Y ese momento se da a los 7 años, alrededor de los 7 años. Entonces, por eso en Waldorf se enseña la lectoescritura cuando entran a primaria. Y no quiere decir que todo el tiempo que pasaron en el jardín de niños fue tiempo perdido porque no les enseñamos. Al contrario, es tiempo en el que los estamos preparando para llegar a ese proceso de lectoescritura. Y preparamos su cuerpo haciendo quehaceres domésticos, lavando las mesas, limpiando los platos, haciendo rondas en las que las maestras nos están poniendo a hacer ciertos movimientos que están haciendo esa coordinación, haciendo tejido, tejiendo con los dedos. No estoy preparando mi cuerpo, soltando la mano, soltando el brazo. Estoy preparándome emocional e intelectualmente también, para que todas esas conexiones que el movimiento está generando, que el juego está generando en mí, cuando llegue el momento de aprender, esté realmente listo para recibirlo, ¿no? Entonces es una forma de ver el aprendizaje muy distinta. Otra de las cosas fundamentales en Waldorf que justo tiene que ver con esta forma de aprendizaje es el contacto con la naturaleza, ¿no? La naturaleza es mágica, ¿no? Nos hace estar más concentrados, nos hace autocontenernos, nos hace ver el paso del tiempo, medir la causa y efecto, pero además de todo eso, bueno, además nos da una posibilidad de movimiento muy distinta de la que tenemos en cualquier otro lado, ¿no? Pero además de todo esto, el estar en la naturaleza nos está llenando de estímulos sensoriales. Y otra de las cosas que más se está diagnosticando actualmente es falta de integración sensorial. Los niños que no pueden integrar los estímulos que se reciben a su alrededor.
y la naturaleza nos permite tener un sinfín de estímulos que vamos integrando de una forma completamente ordenada, porque son estímulos sutiles que no nos están atacando, ¿no? Sino que llegan de forma suave, el pajarito por allá, el aire por acá. Entonces, al final, la naturaleza nos está ayudando en esa integración sensorial. Digo, hasta se ha detectado ya un síndrome por déficit de naturaleza, ¿no? Porque los niños actualmente cada vez tienen menos contacto con la naturaleza, ¿no? Y la última característica que quisiera comentar en esta parte es el contacto con el arte, ¿no? El arte forma parte de nosotros, es algo que es 100% humano, y que si podemos desarrollar esa parte artística en nosotros, estamos desarrollando también una parte creativa que junto con el movimiento, junto con el juego, está desarrollando toda esa parte de nosotros que nos permite unir la parte emocional con la parte racional y nos hace tener un aprendizaje mucho más integrado de todo lo que somos, ¿no? Y que es algo que tenemos que aprender cuando somos chiquitos. ¿Cuántos adultos no vemos que ya adultos queremos desarrollar nuestro lado creativo? Y es un esfuerzo muy grande, hace una diferencia enorme si desde chiquito eso forma parte de ti y creces teniendo esas habilidades, no solo artísticas para ser pintor, cantante, sino para poder enfrentar la vida con creatividad y de resolver los problemas que se te presenten. La pedagogía Waldorf sí está sustentada sobre esto que se llama antroposofía, que tiene que ver absolutamente con la espiritualidad, y digo espiritualidad, no religiosidad, que es una cosa distinta. Y por ejemplo, ahí, haciendo un comparativo con Montessori, Montessori es muy concreto, y Montessori está muy aterrizado en la tierra. Ahora, lo que pretende Waldorf es aterrizar a los niños poco a poco. Y la pedagogía Waldorf sí toma en cuenta muchos aspectos espirituales, ¿no? O sea, sí se habla de encarnación, sí se habla de todas estas cosas. Entonces, lo que hace la pedagogía a través del currículum es ayudar poco a poco, suavemente, a un niño a llegar a la tierra. Distinto, por ejemplo, a Montessori, ¿no? Y que también, por ejemplo, otra diferencia que puede haber con Reggio Emilia, que también trabaja mucho a través de las artes y se cuida muchísimo la estética de los espacios, y si bien eso es muy importante, hay una parte que no se considera, y no quiere decir que sea malo o que sea bueno, pero que no se considera y que dentro de la pedagogía Waldorf sí está considerado, y es en qué momento llegan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede tener en una escuela que trabaje con Reggio Emilia a un niño de 4 años trabajando con una cámara fotográfica, y en una escuela Waldorf eso no ocurriría porque hay un momento para todo, y eso tiene que ver también con el comparativo que se hace del desarrollo de la humanidad, la historia de la humanidad y el desarrollo de un niño, que podrían ser como dos líneas que van paralelas. Entonces hay cosas que tocan y hay cosas que no tocan. Waldorf justamente trabaja no nada más con la parte emocional y la parte intelectual, que es lo más común, ¿no? La mayoría de las escuelas trabajan con lo intelectual, muchas, sobre todo las alternativas, buscan también el trabajo emocional. Pero Waldorf además, Rudolf Steiner, lo que incorpora es el trabajo espiritual, ¿no? Que no tiene que ver con una religión, no es una pedagogía religiosa para nada, no busca que los niños tengan una doctrina, lo que busca es contactar a los niños con ese mundo intangible, con la esencia de las cosas, con la esencia de las personas, ¿no? Que existe más allá de lo que veo, y no nada más en las cosas, también en mí. Y entre más llevamos al niño a contactar con eso que hay profundo en él, más se puede contactar también profundamente con los demás. Y creo que esa es una de las cosas fundamentales que vemos muy poco en las otras pedagogías, ¿no? Y otra de las grandes diferencias que hay tiene que ver con toda esta capacidad que se ve en Waldorf de estar acompañando al niño desde la etapa de desarrollo en la que está, ¿no? Waldorf tiene mucho respeto por dónde está el niño, qué está viviendo, y en base a lo que está viviendo, en base a lo que el niño necesita en este momento de su vida, es que se planea la currícula de qué le voy a enseñar. La pedagogía Waldorf lo que busca es un desarrollo integral, equilibrado, armonioso, en donde se considere
a este ser humano completo del que habíamos hablado, ¿no? En esta esfera física, anímica, espiritual. Y en ese sentido, digamos, no se prioriza ninguno de estos aspectos, sino que todos son igual de importantes y tienen la misma relevancia y trascendencia. Lo que actualmente pasa, o bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no?, en la educación tradicional, es que hay una tendencia a priorizar el desarrollo intelectual, el desarrollo ¿no?, del pensamiento matemático, y de alguna forma, entonces, hay como un desequilibrio y se está dejando fuera aspectos que son esenciales para el desarrollo de este niño, ¿no?, que más adelante será un adulto. Y creo que esa es una de las grandes diferencias de la pedagogía Waldorf con el resto de muchas otras pedagogías. Waldorf no está buscando aislar a los niños del mundo, definitivamente no, al contrario, su objetivo es que estos niños estén listos para incorporarse a ese mundo. Pero lo que sí Waldorf ve muy claramente es que todo tiene un momento, todo tiene el momento para estar listo, y estos niños tienen que estar listos para integrarse a ese mundo. En este proceso de integración necesitamos ver qué del mundo es bueno para este niño en este momento. Esa protección que el niño requiere, esa sí la busca Waldorf. No lo aísles del mundo, simplemente sé un filtro para que cuando esté listo. Es como si tenemos una plantita que acaba apenas de nacer. Si yo la pongo a la mitad de la calle, pues corre muchísimo peligro de que llueva demasiado y se inunde, de que no le llegue agua y se seque, de que llegue un perro y se la coma. Si yo la protejo cuando es chiquita, la cuido, le pongo una cerca, veo que tenga el agua suficiente, eventualmente ese tronco va a ir creciendo, ese tallo va a ir creciendo hasta convertirse en un tronco robusto que va a poder con todos los peligros, pero necesito protegerlo cuando está chiquito. Y eso es justo lo que busca Waldorf, darle al niño esa protección del mundo al que todavía no le toca. ¿Para qué? Para que se vuelva fuerte para enfrentar ese mundo y para poderse incorporar a él de la mejor manera. Si no le permito fortalecerse de chico, va a llegar al adulto sin la fuerza necesaria para ese mundo que está ahí. Pues yo aquí plantearía una pregunta también, ¿no? Cuando hablamos de la realidad y no lo sacamos de la realidad, o sea, si volteamos y vemos la realidad del día de hoy y de esta época actual, ¿esto es lo que realmente queremos, no? Vemos violencia, vemos agresión, vemos desconexión, en fin, no es un panorama muy alentador. Esa es la realidad a donde queremos, y yo sí creo que la pedagogía Waldorf tiene realmente este compromiso y esta misión, ¿no?, de la educación, de poder sí transformar este mundo en una humanidad, valga la redundancia, más humana, ¿no?, donde podamos mirarnos y podamos acompañarnos y podamos tener un desarrollo más equilibrado, más armonioso. Eso es a donde finalmente, digamos, esa es una de las metas. ¿Qué es lo que aprende que aprendemos en los niños, que aprenden en la escuela Waldorf? A ser seres humanos. De eso se trata. Mira, lo que pasa es que justamente la tecnología es uno de esos puntos en los que necesitamos proteger un poquito a los niños. Cada vez más estamos metidos en el mundo de la tecnología, los adultos y por consecuencia los niños. Y ese mundo tecnológico no es el mundo real. Los niños necesitan primero aprender las cosas de forma real antes de poderlas aprender a través de la tecnología. Necesitan saber convivir con una persona antes de empezar a chatear, ¿no? Necesitan hacer una investigación en un libro, resumir, desde ver pues, todas estas páginas, tengo que hacer un resumen, ¿no? Tengo que realmente aprender a hacer esa capacidad de síntesis para escribir nada más lo que me llena esta hoja. Esa habilidad de hacer las cosas a mano primero es lo que me está dando todo el aprendizaje. En vez de dárselas muy chiquitos y quitarles esta otra habilidad práctica, mejor que desarrollen la habilidad y ya que la dominen, entonces sí le doy lo práctico. Ya que sepa multiplicar y se sepa las tablas, entonces sí le doy la calculadora. Y si no aprende a multiplicar,
hay un procesamiento en el cerebro que no se realizó. Entonces hay esa habilidad que no logré concretar. Entonces estamos justamente educando a los niños. Entonces, eduquémoslos a que aprendan a hacer las cosas por sí mismos, para que después la tecnología sea una herramienta, no sea la forma en la que la única forma en la que sé hacer las cosas. Hay un momento para todo, ¿no? Entonces el momento llega después, y sí se hace uso de la tecnología. No se hace en un preescolar, no se hace en la escuela primaria. Y esto es porque los niños tienen que aprender cómo funciona el mundo natural, cómo funcionan ellos, y después podemos ir entonces a la virtualidad. Digo, obviamente cada escuela tiene su ritmo particular y sus peculiaridades, pero de forma general, por ejemplo, nosotros en el ILAR, los niños empiezan el día haciendo una ronda con las maestras, ¿no? Un cuento en movimiento, que es una actividad en la que nos saludamos, nos integramos, vamos a empezar juntos el día, y las maestras les van narrando un poco sobre, pues, una historia que está evolucionando a través de movernos. Y obviamente todos esos movimientos son movimientos que las maestras están incorporando para que los niños los practiquen. Y los niños los integran de verlos, ¿no? Con esta capacidad de imitación, que es la forma de aprender cuando son chiquitos. Y entonces van siendo cada vez esos movimientos más coordinados, más complejos. Después de la ronda, llevamos a los niños a hacer una caminata por la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a caminar al bosque, o en otras escuelas lo que hacen es trabajo en la tierra, ¿no? Jardinería, huerta, a veces trabajo con animales. Y ese contacto con la naturaleza nos está permitiendo que el niño tenga todos estos beneficios de estar inmerso en esa naturaleza, a través de jugar en ella y a través de trabajar con ella, ¿no? Después tienen un refrigerio, que normalmente es un refrigerio sano, rico, nutritivo, que en la mayoría de los casos los mismos niños ayudaron a preparar. Entonces están viendo ese proceso, muchas veces incluso de cómo lo sembré, cómo lo coseché, cómo lo cocino y ahora cómo me lo como, ¿no? Y después de comer, pues entonces hay que recoger, hay que lavar los platos, hay que limpiar la mesa, para hacer todo ese trabajo físico del que hablábamos hace rato, pero también para sentirme útil, sentir que tengo algo que ofrecer a mis compañeros. Y esa sensación de tengo algo que dar es la base de la autoestima. Y después de ese momento, nosotros les contamos un cuento que las maestras les narran, en donde hay toda esta conexión emocional con la maestra, me está narrando este cuento especialmente para mí, con su atención puesta en mí. Y después del cuento, todas esas imágenes que los niños crearon en su cabeza se las llevan al descanso. Los más chiquitos duermen, ¿no? Y tienen una siesta, pues en nuestro caso casi de 1 hora, y los más grandes nada más descansan un momento y se incorporan después al juego libre dentro del salón y a las actividades artísticas, que normalmente, dependiendo del día de la semana, van variando, pero hacen acuarela, hacen crayola de cera, hacen tejido con los dedos, hacen telares y cera, hacen modelado en cera de abeja, y en muchos casos incluso los más grandes trabajo con navaja, ¿no? Que son todas esas actividades que están, pues, preparando esas habilidades físicas de los niños para que maduren. Después de eso se hace una despedida, en donde, pues, de una forma, además de muy cálida, pues muy personal, las maestras pueden ya despedir a los niños para que tengan el resto de la tarde en su casa. Estamos en esa ebullición de que la pedagogía Waldorf se desarrolle aquí en México, ¿no? A pesar de que llevan habiendo escuelas muchos años, ¿no? Hay escuelas que tienen más de 30 años en México, ese conocer que existe la pedagogía, ese florecer que se está empezando a ver ahora es una cosa bastante nueva. Y como en cualquier cosa que está empezando, se tiene que empezar por los cimientos. Entonces, por eso, pues, tenemos muchas escuelas que son jardín de infancia, en donde están los más chiquitos, y pues algunas primarias, y cada vez más secundarias, que están empezando esas generaciones que ya van en sexto a abrir las secundarias y empezar a crecer. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, estoy segura que en unos años vamos a empezar a ver cada vez más secundarias y preparatorias que tengan esta pedagogía. Entre más tiempo le demos y más personas empiecen a confiar y a creer en este tipo de pedagogía. Realmente
son sistemas distintos, hay muchas cosas que van a tener que requerir adaptación, ¿no? Pero normalmente en cualquier escuela, cuando pasas de un nivel a otro, hay un periodo de adaptación. Hay que ajustar, pero no es un ajuste tan grande como muchas veces nos imaginamos. Yo creo que la parte que más le puede hacer falta a un niño es la parte de ese vínculo, ese contacto emocional que tienen tan profundo con los maestros en Waldorf. Pero también un niño, entre más grande está, más listo está también para poder llevar esas diferencias a su vida y poder con ellas. Lo hemos visto mucho porque, como dices, aquí en México pues no hay, apenas estamos viendo las primeras secundarias Waldorf y los niños se han integrado y después de ese periodo de adaptación que les cuesta trabajo, empiezan a integrarse perfectamente y tienen esa creatividad que ya han desarrollado, ese gozo por aprender que los hace destacar de todos los demás, ¿no? Un niño de preescolar que se lleva a una escuela tradicional en la primaria llega con una gran desventaja si lo vemos desde el lado completamente académico. No sabe leer y escribir y la mayoría de sus compañeros ya sabe, pero llega con tales ganas de saber leer y escribir que en 2 meses está no solo al corriente, sino aventajando a la mayoría de sus compañeros. Entonces realmente nada más es una cuestión de tenerle paciencia para que se adapte. Sí, hay una evaluación bastante profunda que hacen los maestros de qué necesitan estos niños, ¿no? De qué es lo que yo les quería transmitir, qué es lo que en esta etapa necesitaban aprender y en dónde está cada uno de los niños. En las escuelas Waldorf tradicionalmente los maestros entregan a los papás unas evaluaciones muy completas, mucho más completas de lo que nos entregan en la mayoría de las escuelas, de matemáticas, qué le está costando trabajo, qué se le está facilitando, cómo está, en qué podemos ayudarlo. Lo que no nos entregan es un número, que pues es a lo que estamos acostumbrados y es lo que nos da tranquilidad. Ok, es 8, ok, entonces ya me puedo imaginar en dónde está. Nosotros justamente en el ILAR estamos haciendo todo un trabajo con los maestros de poner la información de forma tradicional para que los papás la puedan entender más fácilmente, porque nos cuesta mucho trabajo entender en dónde, o sea, en qué es lo académico que está aprendiendo mi hijo en toda esta parte rica, hermosa, creativa, pero yo quiero que aprenda a sumar y a multiplicar. Entonces poder ver que lo está aprendiendo a través del movimiento, a través de hacer estrellas, a través de todo ese otro trabajo, entonces es que podemos entender más fácilmente, quedarnos más tranquilos, porque sí, los maestros están completamente pendientes de en dónde está el niño. Sí, yo creo que la pedagogía es para cualquier niño, ¿no? Cada uno tiene sus cosas a trabajar y sus aspectos en los que les va a beneficiar, pero yo creo que para todos es. Pero no necesariamente es para todas las familias, ¿no? La pedagogía Waldorf, las escuelas con pedagogía Waldorf, pues buscan familias que quieran realmente comprometerse a caminar juntos en esta educación por los niños. Familias en las que les hace falta algo en la educación tradicional, algo que no terminan de encontrar, que están más interesados en el proceso de aprendizaje que tienen los niños que en el resultado final, ¿no? Principalmente yo diría familias que le dan valor a las habilidades emocionales humanas, tanto o más que a las académicas, ¿no? Entonces eso sí hace un grupo especial de papás, que cada vez hay más papás que están buscando ese algo más que necesitamos, ¿no? Que necesitan los niños, que no se quede únicamente en la parte académica. Principalmente, una de las cosas muy importantes en la pedagogía, que creo que como papás es de lo primero que tenemos que ver, es quiénes son los maestros que van a estar en esa escuela. Porque decimos, o sea, el vínculo que hacen los maestros con los niños es muy importante y es lo que lleva a la enseñanza. La pedagogía Waldorf hace mucho énfasis en el maestro. Steiner decía que un maestro no enseña por lo que es, más bien no enseña por lo que sabe, sino por lo que es. Y justamente esta convicción que tienen los maestros es lo que hace que se preparen, que se capaciten tanto en la parte académica como en la parte personal. Y una persona que está con nuestros hijos, que cada vez está buscando ser mejor,
les va a transmitir justamente eso a nuestros hijos, que es lo más que podemos pedir, ¿no? Obviamente que tengan capacitación los maestros en la parte Waldorf, y algo que a mí me parece muy importante es que tengan experiencia en el trato con los niños, ¿no? Que sean maestros que realmente pues pueden contener a este grupo que está emergiendo.